Este último tiempo decidí ver varios animes populares que no había visto, que si bien los conocía, no me llamaban la atención para verlos, pero decidí darles una oportunidad e intentar saber por qué eran populares, y me tocó ver SAO, y vaya anime. Mira que he visto animes con sus microguiones, pero SAO, el abuso que hace de ello es impresionante. Cuando termino de ver animes largos, siempre quedo a veces algo conmovido, o algo parecido, pero SAO es el único anime que no me dejó esa sensación, e incluso una vez ya haberlo terminado, fue más bien una sensación de alivio. Así que en este vídeo voy a contarles mi experiencia con la historia, los personajes, y también voy a hablar de los microguiones y conveniencias que tiene este anime. Aclaro que voy a hablar del anime, no de la novela. Yo decidí ver SAO porque sabía que era un anime muy popular, y al darle una bicheada por internet me di cuenta que si lo veía todo iba a tener un camino largo, pero aún así decidí empezarlo y aplicar la regla de los 3 capítulos. Los primeros capítulos de SAO me gustaron mucho, la aventura y el misterio que tenía la historia estaba bastante buena, pero poco a poco la historia empezó a decaer por microguiones y conveniencias que tenía este anime. La razón por la que decidí continuarlo y no dropearlo es porque quería saber cómo iban a responder algunas dudas que yo tenía, si iban a responderla o no, entonces sí o sí tenía que continuar viendo. La temporada que más me gustó, que me pareció bastante buena nada más, es SAO Alicization, War of Underworld, ya que dieron un gran hincapié tirando info para lo que se venía con respecto a la guerra. Ahora eso sí, la segunda parte de esa temporada me pareció bastante mala por sus conveniencias. Con respecto al SAO alternativo, estuvo bien, entretenido por decirlo de alguna forma, pero seguía teniendo microguiones, aunque más que microguiones diría conveniencias. Englobando todo SAO, subjetivamente disfruté más con el SAO alternativo y sus personajes que con el SAO original. Ahora indagando en la parte importante, la historia, pero por sobre todo en los microguiones y conveniencias que son muchísimas, sin embargo voy a apuntar más a la temporada 1, que es lo que la gran mayoría vio y que además es más importante porque es donde la historia arranca. La historia de SAO no es una buena historia, así de simple, y es así porque, como dije, tiene muchos microguiones y conveniencias. El primer microguión que noté fue el de cómo Kirito separa el programa principal de la IA, Yui, y la convierte en un objeto del juego. Además, ¿cómo supo o dónde aprendió Kirito a hacer todo eso? No sé, todo muy raro. Un guionazo enorme fue también cuando Kirito revive o aparece para atacar de frente a Akihiko cuando Kirito ya había sido derrotado. O sea, what the fuck, ¿de dónde sacó esa habilidad? ¿Cómo se llama o cómo funciona? Si es que es una habilidad, porque tiene más pinta de haber sido escrito en el guión de SAO y listo, un hechicero lo hizo, madre mía. Otro microguión, que esto me pareció muy estúpido todo, es la batalla final entre Sugo y Kirito, que fue malísima. Con Kirito en el suelo y más aún cuando Sugo le baja el nivel podía verlo matar de forma muy fácil, pero en vez de hacerlo se la pasa lamiendo a Asuna, que si bien da asco, la escena daba cringe, y además la propia Asuna dice, cosa que es verdad, tampoco era que el tipo la estaba torturando, obvio. Una escena ridícula y llena de cringe. Además me preguntaba, ¿qué estuvo haciendo Sugo en todo el momento en que Kirito estaba buscando y yendo por Asuna? El tipo no tenía un plan formado, ya que él era el dueño o jefe de ese juego. No detuvo a Kirito en el camino, nada. Si el plan era el que vimos todos nosotros, demuestra que es un completo pelotudo. Pero aparte de pegarle a él, también apunto contra el autor de esta obra por toda esa parte. Continuando con los microguiones, es que Akihiko le da una clave o algo así para derrotar a Sugo, y ahí se me aparecieron muchas preguntas. ¿Por qué razón Akihiko ayudaría a Kirito? Resulta que Akihiko le da a Kirito una semilla, la semilla del mundo que no se sabe para qué servirá. Si la razón de Akihiko de ayudar a Kirito era para que éste lo reviva de alguna forma en el futuro, ¿de qué forma lo haría? Y este punto que voy a decir también es muy importante. De ser así que Kirito lo reviva, ya sea en el mundo real o en el juego, estaría ayudando a un asesino. Ojo ahí, porque por la culpa de Akihiko hubieron casi 4000 muertes. Entonces, ¿qué pedo con Kirito? Otro guión fue que el gobierno se la peló por completo. Bueno, no del todo, porque es verdad que hubo quienes investigaron el caso y hubo presos, pero tener un juego así es peligrosísimo. ¿Cómo el gobierno no prohibió crear esos juegos? Imagínense la cantidad de ilegalidades que se podrían hacer en un mundo virtual así. Pero en fin, me pareció muy insulso la forma en que actuó el gobierno. Y así entre muchas otras más que podría mencionar, o en otras temporadas como que disparan de frente y erran, o en la season original que ataca y erra. Vamos, que ni el Pipita Higuaín se animó a tanto. SAO, que si bien a grandes rasgos la historia puede ser interesante o entretenida, estos detalles hacen que la historia objetivamente no sea buena, más aún cuando se abusa de esos microguiones y conveniencias. Con respecto a los personajes, están bien. Quizá objetivamente el peor fue Sugo por lo que dije anteriormente, pero el resto
ok. A mí personalmente y subjetivamente hablando, no tuve feeling con ninguno de los personajes. Quizá un poquito con Ashino, aunque después de su parte no apareció mucho. Al que más detesté y me pareció una mierda, pero más que eso, innecesario. ¿Por qué? ¿Qué necesidad? Hablo de Yui. Me pareció un personaje insoportable. No la aguanté en todo el programa. No había necesidad de incorporar un personaje así. Además me hizo acordar mucho a un personaje nefasto de otro anime. Diría incluso del mismo nivel, creo, no sé. Me refiero a Ramu Salas de The Devil is a Part-Timer. No hacía falta un personaje así. Pero en fin, esto es más cosa mía. No es que esté mal el personaje, pero en mi opinión era innecesario un personaje así. Como conclusión, Sao, objetivamente por la cantidad de microguiones y conveniencias que tiene, como dije, no es un buen anime. Sí puedo llegar a entender más o menos por qué a una parte de la gente le gusta. A grandes rasgos, Sao es una historia entretenida y que además si tenés conexión o feeling con los personajes, puede que lo disfrutes más aún y aprecies el programa. Pero cuando uno lo analiza, se encuentra con detalles convenientes para la historia y ahí está el problema. Ahora ustedes me pueden dar su opinión al respecto. ¿Qué les parece Sao? ¿Les gustó? ¿No les gustó? Me lo pueden decir en la caja de comentarios. Recordá que si te entretuvo el vídeo, podés suscribirte, dejar like y todo lo demás. Así que sin mucho más que decir, me despido y nos vemos en la próxima.